A veces, lo más peligroso no es una emboscada en la selva, ni una llamada a medianoche, ni siquiera una orden firmada con sangre. Lo más letal puede esconderse detrás de una copa de champán. Esa noche, Medellín no dormía. Las luces del Club Imperial, uno de los lugares más exclusivos de Antioquia, brillaban como nunca. Carros lujosos llegaban uno tras otro, con choferes que no preguntaban nada y hombres que nunca daban su nombre completo. Desde la entrada hasta los pasillos privados, se respiraba un aire distinto, no era una celebración, era un campo minado vestido de seda. Casi todos los asistentes pensaban que se trataba de una fiesta de reconciliación. Un intento de tregua entre viejos rivales, organizado por un supuesto intermediario que nadie conocía del todo. Algunos llegaron armados. Otros con chaleco debajo del traje. Pero todos, absolutamente todos, habían dejado el miedo en casa. Porque la invitación venía con una promesa silenciosa: si estás invitado, estás protegido. Lo que ninguno sabía era que el anfitrión verdadero aún no había llegado. Y que tal vez, nunca lo haría en persona. Desde una finca a las afueras de la ciudad, un hombre observaba en una pantalla todo lo que ocurría en el salón principal. Hombres de los carteles de Cali, norte del valle, e incluso agentes corruptos de la policía, todos reunidos en el mismo espacio. Sonreían, brindaban, se daban palmadas en la espalda. Y mientras eso pasaba, Escobar contaba los segundos. Esto no era una fiesta. Era una purga. Había cámaras escondidas dentro de las lámparas. Micrófonos debajo de las mesas. Y en cada salida, un francotirador apuntando a la frente del primer traidor que intentara irse antes de tiempo. Porque esa noche, Pablo no vino a bailar. Vino a limpiar la lista. Y cuando alguien preguntó: ¿quién organizó esto?, la respuesta nunca llegó. Solo un sobre cerrado sobre la mesa principal, con una sola palabra escrita a mano. Invitados. Cuando todos levantaron sus copas, solo uno no bebió. La noche seguía su curso. Los reflectores giraban lentos sobre la pista, las bailarinas aparecían entre humo artificial, y los camareros desfilaban con bandejas plateadas como si se tratara de una gala de embajada. Todo parecía perfectamente coreografiado. Pero entre las sombras, la coreografía no era de lujo, era de vigilancia. La invitación decía etiqueta obligatoria. Pero eso no impidió que varios de los asistentes llevaran algo más que relojes de oro. Algunos entraron con pistolas escondidas en la parte baja de los trajes. Otros con cuchillos finos adheridos a sus cinturones. Nadie confiaba en nadie. Ni siquiera en los que habían llegado con ellos. Sin embargo, había un hombre que llamó la atención desde el primer minuto. No por su lujo, sino por su quietud. Se sentó en la mesa del fondo, solo, sin hablar con nadie. Llevaba lentes oscuros a pesar de la iluminación tenue, y su vaso, aunque lleno, permanecía intacto. Los meseros lo evitaban. O tal vez, sabían que debían evitarlo. Su nombre no figuraba en ninguna lista. Su rostro no coincidía con ningún archivo policial. Pero su presencia parecía provocar un silencio que ni la música lograba llenar. Uno de los asistentes, un viejo traficante del valle, se acercó con sonrisa falsa. ¿Y tú? ¿Con quién viniste? El hombre no respondió. Solo deslizó un pequeño papel hacia él. En la nota, 2 palabras. Yo observé. El viejo retrocedió, y sin decir más, volvió a su mesa. Pero en su cara había algo nuevo: miedo. A esa misma hora, en un rincón del segundo piso, una mujer hablaba por radio con alguien del exterior. Tenemos a todos localizados. Pero hay uno, que no aparece en ninguna grabación anterior. ¿Quién? Respondió una voz grave. El que no bebe. Lo llamaban el cristal. No por su fragilidad, sino porque nadie podía romperlo.
Se decía que trabajaba directamente con Escobar, aunque nadie lo había confirmado jamás. Que había estado en la toma del Palacio de Justicia. Que hablaba poco y mataba menos, pero cuando lo hacía, nadie lo veía venir. Esa noche, mientras las risas llenaban el salón y los brindis se multiplicaban, el Cristal miraba en una sola dirección, la salida de emergencia. No porque quisiera huir, sino porque sabía que por ahí intentarían escapar los que ya habían sido marcados. Porque esa fiesta, aunque parecía llena de música y licor, era en realidad una sala de juicio. Y el Cristal no necesitaba una copa para brindar. Ya sabía a quienes les tocaba caer. Había rostros en la fiesta que nadie recordaba haber invitado. El Club Imperial tenía 5 entradas. 4 estaban custodiadas por hombres discretos pero armados. La quinta, simplemente no existía en los planos. Era una puerta falsa detrás del guardarropa, disfrazada de muro, construida hace años para escapar sin ser visto. Esa noche, alguien la usó para entrar. Mientras la fiesta avanzaba y los discursos se deslizaban entre copas y carcajadas, las cámaras ocultas transmitían en directo a una pantalla secreta en una hacienda lejana. En ese monitor, Pablo Escobar no solo observaba a sus enemigos, los contaba. Y al llegar al número 27, su expresión cambió. Solo había 24 nombres en la lista original. ¿Quiénes son esos 3? Preguntó. El técnico dudó. No están en ningún registro, patrón. Ni en los archivos de los infiltrados. Pablo no se alteró. Solo encendió un cigarro y sonrió. Entonces serán los primeros en salir. ¿Vivos? Depende de ellos. En el club, los 3 hombres se movían como sombras. No hablaban entre sí, pero sabían exactamente dónde pararse. Uno junto al bar. Otro cerca de los baños. El último, fingiendo atender llamadas en la terraza. Todos con trajes grises y corbatas oscuras. Eran como manchas entre la multitud colorida. No bebían. No bailaban. Pero veían. Todo. Una mujer de vestido dorado los observó desde lejos. Sabía lo que eran. No policías. No narcos. Sino algo peor, recolectores. Hombres enviados por carteles enemigos para registrar cada movimiento, cada rostro. Usaban microcámaras en los lentes y micrófonos en los botones. Y cometieron un solo error, entrar sin saber de quién era realmente esa fiesta. A las 23:17, uno de ellos desapareció. A las 23:21, el segundo cayó detrás de la cocina, su cuerpo arrastrado sin un solo grito. A las 23:26, el tercero intentó salir por la puerta falsa. Pero el Cristal ya lo esperaba del otro lado. Ninguno gritó. Ninguno pidió ayuda. Porque sabían que esa noche nadie vendría a salvarlos. Ni siquiera los que los habían enviado. Cuando Escobar vio las imágenes de los 3 cuerpos acomodados en el sótano del club, solo dijo. Y todavía falta lo bueno. Porque si esos 3 habían venido sin invitación, pronto sabríamos cuántos más estaban allí sin permiso. Alzaron la copa creyendo que celebraban, pero estaban firmando su sentencia. La música subía de volumen. El DJ contratado por un nombre falso tocaba una mezcla perfecta de salsa y bolero para mantener el ambiente festivo. Las luces cálidas disimulaban las miradas cruzadas. El alcohol corría sin límites, como si esa noche no tuviera consecuencias. Pero lo que nadie notaba era que algunas copas no tenían el mismo sabor. Había 6 botellas marcadas. 6 recipientes con un ligero cambio de color, imperceptible a los ojos pero letal para quienes las tomaban. No era veneno, Pablo no mataba tan fácil, sino un sedante que actuaba lentamente, disminuyendo el ritmo cardíaco y alterando la memoria. Las copas marcadas eran entregadas por meseros seleccionados horas antes, no por el club, sino por hombres de confianza del patrón. A las 23:45, un grupo de 5 hombres se reunió en la mesa central.
Eran viejos conocidos del cartel de Cali. Rivales históricos, pero reconciliados en teoría. Uno de ellos, de bigote grueso y voz grave, propuso un brindis. Por la paz. Por los nuevos tiempos. Por los que no están, y los que vendrán. Todos alzaron sus copas. Menos uno. El cristal, desde el rincón oscuro, los observaba. Sabía que esas palabras eran falsas. Sabía que ese brindis no era de paz. Era un mensaje codificado para activar un plan. En la hacienda, Pablo dio la orden con una sola frase. Ya se descubrieron. Que la música siga, pero que ellos no terminen el baile. Uno a uno, comenzaron a sentirse mareados. Uno tropezó al levantarse. Otro olvidó el nombre de su guardaespaldas. Y el tercero, simplemente se quedó mirando la copa como si no supiera por qué la sostenía. En menos de 20 minutos, los 5 estaban siendo conducidos discretamente hacia una sala privada. Nadie protestó. Nadie disparó. Porque nadie recordaba con claridad lo que estaba pasando. Allí, una pantalla les mostró imágenes. Conversaciones grabadas. Reuniones confederales. Planos de rutas secretas vendidas al enemigo. Cada uno con pruebas. Ninguno negó nada. Solo hubo silencio. El tipo de silencio que solo se oye cuando uno se da cuenta que ha firmado su muerte con una sonrisa. Y al final, la misma mujer del vestido dorado, que en realidad no era invitada, sino emisaria, se acercó con un sobre para cada uno. Adentro, una bala. Marcada con sus iniciales. No hubo disparos en la fiesta. No aún. Porque Escobar entendía algo que pocos sabían. La ejecución no empieza con el gatillo. Empieza con un brindis. Intentaron escapar como si no estuvieran en la lista, pero la lista se había escrito con sus nombres antes de que llegaran. Pasada la medianoche, las paredes del Club Imperial parecían contener un secreto que cada minuto pesaba más. Las risas se volvían forzadas. Los brindis eran menos frecuentes. Algunos invitados comenzaban a sospechar que algo no encajaba, aunque no sabían bien qué. La música seguía, pero el aire se volvía más espeso. Y fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Un hombre del cartel de Juárez, nervioso y sudando, se acercó a su guardaespaldas con una orden clara. Vamos a salir. Ya. Algo no huele bien aquí. Pero cuando se acercaron a la puerta principal, el portero simplemente los miró fijo y dijo: No se puede salir aún. El anfitrión aún no se ha presentado. ¿Y quién diablos es el anfitrión?, preguntó el hombre, crispado. No hubo respuesta. Solo una pausa. Y luego, una señal. En lo alto del salón, una luz roja comenzó a parpadear. Nadie la notó, excepto 3 personas, los únicos que sabían lo que significaba. Era el código para iniciar la contención. Nadie entra. Nadie sale. Y los que intenten, serán marcados. Mientras tanto, en una sala aparte del club, los 5 brindadores de la traición yacían semi-inconscientes, sentados frente a una pantalla que repetía en bucle una frase grabada con la voz inconfundible de Escobar. El que vende la ruta, se convierte en parte del asfalto. Uno de ellos, ya en pánico, comenzó a gritar. Pero no hubo respuesta. Porque lo que venía después no requería palabras. Solo tiempo. En la planta baja, los invitados comenzaron a buscar salidas secundarias. Unos intentaron por los baños. Otros empujaron muebles buscando puertas ocultas. Lo que no sabían, era que ya estaban dentro de una trampa planificada con semanas de antelación. Las salidas falsas los llevaban a pasillos sin fin. Algunos accesos se cerraban con imanes al cruzar. Y en cada esquina, cámaras. Cámaras que alimentaban en directo una sala donde Escobar, junto a 3 de sus sicarios más antiguos, observaba todo como si fuera una obra de teatro.
Uno de ellos dijo: se mueven como ratas. Pablo solo respondió: no. Las ratas saben cuándo huir. Estos aún creen que hay escapatoria. Y entonces, en medio del caos silencioso, una figura apareció en el centro del salón. El cristal. Se subió a una de las mesas. Silbó con fuerza. Y cuando todos lo miraron, dijo: señores, la fiesta acaba de comenzar. Detrás de él, 3 puertas se abrieron. Y de ellas, no salieron meseros. Salieron hombres armados. Vestidos de negro. Sin insignias. Sin piedad. Esa noche, la fuga ya estaba escrita. Pero no por los que intentaron escapar. Sino por el único que nunca había pensado salir. Porque él ya estaba adentro desde antes que todos los demás. Gritaron por ayuda, pero en esa fiesta, el silencio era más fuerte que las balas. Las puertas se cerraron con un chasquido metálico. Las ventanas, polarizadas desde el inicio, dejaron de mostrar el exterior. Aquel elegante club ya no era un salón de fiestas. Era un tribunal. Un encierro. Un mensaje. Los hombres vestidos de negro avanzaron sin correr, como si cada paso ya estuviera calculado. No gritaban, no daban órdenes, no apuntaban a nadie en particular. Pero su sola presencia obligaba a todos a quedarse inmóviles, como si una sombra gigantesca hubiera caído sobre ellos. Y entre esa oscuridad, el verdadero silencio comenzó. No era el silencio de una sala vacía. Era el silencio del miedo. De los secretos que ya no sabían cómo esconderse. De las traiciones que no se podían deshacer. Uno de los invitados, un viejo financista del cartel de Norte del Valle, trató de hablar. Esto es un error. Yo no hice nada. Pero antes de terminar la frase, uno de los hombres de negro le mostró una tablet. En la pantalla, una conversación suya con agentes federales. Fecha, hora, ubicación. No había error. Solo había sentencia. Los asistentes comenzaron a entender. No era una redada. Era una selección. Cada uno sería señalado, no por azar, sino por sus actos pasados. Y no habría juicio. Ni abogado. Ni negociación. Solo hechos. Solo pruebas. Solo consecuencias. La mujer del vestido dorado, aún presente, se acercó a los acusados. En sus manos tenía un sobresellado con el símbolo de un escorpión. Uno por uno, los fue dejando sobre las mesas. Nadie los abrió. No hacía falta. Todos sabían lo que había dentro: fotografías, coordenadas, nombres. Cada sobre era una tumba anunciada. El cristal, observando desde lo alto, giró su rostro hacia una cámara y dijo en voz baja: ya están listos. Desde la hacienda, Escobar apagó el monitor. Y murmuró: que hable el silencio. En los siguientes 10 minutos, no hubo disparos. No hubo gritos. Solo pasos. Los hombres de negro sacaron a los señalados uno por uno. Sin violencia. Sin fuerza. Porque el miedo ya había hecho todo el trabajo. La música volvió a sonar. Las luces se atenuaron. Y los que quedaban, siguieron fingiendo que era solo una fiesta. Pero nadie volvió a reír. Nadie volvió a brindar. Porque entendieron que en esa sala, lo único que no podía romperse era el silencio. Y el silencio estaba del lado de Escobar. Algunos salieron caminando. Otros, simplemente dejaron de existir. Pero todos recordarán esa noche como la que nunca acabó. El reloj marcaba las 2:14 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía sin saber lo que pasaba dentro del Club Imperial. No hubo sirenas. No hubo prensa. No hubo rumores, aún. Pero dentro, el aire estaba impregnado de un perfume agrio, mezcla de miedo, traición y sangre que aún no se había derramado.
Los que quedaban en la sala estaban de pie, con la copa aún en la mano, pero nadie bebía. Las conversaciones eran susurros ahogados, como si las paredes pudieran escuchar. Y lo peor era que sí escuchaban. Porque todo estaba grabado. Cada gesto. Cada mirada. Cada palabra. Pablo Escobar, desde su hacienda, ya no miraba las cámaras. Ya no hacía falta. La operación estaba completa. La limpieza, ejecutada. Y los mensajes, enviados. Cierra el archivo, ordenó. ¿Todo, patrón? Todo menos uno. Ese uno era un video. Una grabación de 5 minutos donde uno de los invitados, un político de alto nivel, confesaba su vínculo con 3 carteles rivales. Escobar no lo usaría aún. No por ahora. Porque había aprendido una regla simple. Los secretos valen más cuando se dejan respirar. Mientras tanto, en el club, los hombres de negro desaparecieron como llegaron, sin ruido. La música volvió a sonar, ahora más lenta. Un bolero triste inundó la pista vacía. La mujer del vestido dorado caminó hasta el centro del salón, encendió un cigarro y miró a los que quedaban. Ya pueden irse, dijo. Nadie se movió. Dije, ya pueden irse. Uno por uno, comenzaron a caminar hacia la salida. Las puertas se abrieron. Pero antes de cruzarlas, cada invitado recibió un sobre. Esta vez, sin balas. Solo una frase. Nos volveremos a ver. ¿O no? Y con eso, la noche terminó. O al menos, eso creyeron. Porque en los días siguientes, las noticias comenzaron a hablar de desapariciones misteriosas. De hombres que no regresaron a casa. De cámaras de seguridad borradas. De informes secretos filtrados. Pero nadie se atrevió a decir el nombre de la fiesta. Ni quién la organizó. Ni por qué no había ni una sola foto del evento. Solo una cosa era cierta. Esa fiesta nunca terminó. Porque fue diseñada para repetirse. En otras ciudades. Con otros rostros. Pero con la misma sombra detrás. La de un hombre que no necesita estar presente para que todos sientan su aliento. Y esa noche, lo entendieron. La fiesta no era una celebración. Era un filtro. Un aviso. Un nuevo orden. Y Pablo Escobar ya tenía la lista para la próxima. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.